tardes a todos. En ausencia del doctor Manuel Perló, quien era el responsable oficial de esta primera sesión, me es enormemente grato presentar como conferencista inaugural de este cuarto congreso del Congreso Nacional de Ciencias Sociales organizado por el COMEXO al doctor Enrique Florescano, fundador académico, intelectual, pensador de enorme tradición en el país. El trabajo como historiador, como promotor cultural, como empresario intelectual de Enrique Florescano, no solo ha producido trabajos fundamentales para entender la historia de nuestro país, sino también ha impulsado la colaboración de numerosísimos académicos en todo el país en libros que han sido fundamentales para ir comprendiendo los cambios a lo largo de muchas décadas. Es verdaderamente un honor para este congreso tener un conferencista con una trayectoria tan brillante como la de Enrique Florescano, a quien le damos hoy la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches. Me siento muy honrado en participar en este gran esfuerzo de COMEXO para organizar este congreso que tiene por tema nada menos la construcción del futuro y los retos de las ciencias sociales. Yo quiero agradecer primero al doctor Óscar F. Contreras, secretario ejecutivo de COMEXO, esta invitación, y también muy especialmente a Lai Basay, el coordinador, y a todas las instituciones que participaron en la coordinación y en el trabajo de realizar este gran congreso, y sobre todo también al público que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Voy a comenzar estas palabras sobre la historia, las humanidades y la formación del ciudadano. Si en el siglo XIX fue el siglo del reconocimiento e institucionalización de la historia como disciplina autónoma, el XX fue el testigo del triunfo de una concepción de la historia paradigmáticamente occidental que se asentó y reprodujo en las instituciones de todo el planeta. El asentamiento de la enseñanza y la investigación histórica en las universidades dio paso a nuevos planteamientos y postulados teóricos y metodológicos que transformaron el rumbo de la historiografía y de las ciencias sociales. La historia se enlazó con las ciencias sociales y de esa unión surgió una cascada de nuevas especialidades: historia económica, agraria, social, demográfica, urbana, cultural, de género, microhistoria, historia de los pueblos sin historia, historia de las mentalidades, etc. También fueron notables los estudios críticos que fuera del mundo occidental rechazaron la interpretación etnocéntrica propagada desde las más prestigiadas instituciones académicas europeas y norteamericanas. Al mismo tiempo, el siglo XX fue un siglo marcado por grandes debates sobre la naturaleza de la historia, sus métodos y las áreas y subdisciplinas de ese gran extenso continente. La segunda mitad del siglo, además de ser arena del intenso debate propiciado por las tesis postmodernistas, fue el periodo
en que esta disciplina experimentó una gran explosión en el número de publicaciones de todo género y una multiplicación de sus especialidades y áreas temáticas. Bajo el imperativo que Lindsay Waters bautizó con las palabras publicar o perecer, se impuso un ordenamiento que situó a la publicación de las investigaciones en el nivel más alto de la vida académica, a tal punto que vino a ser el requisito para acceder y ascender a los puestos del profesorado universitario. Bajo esta compulsión se desató una cascada de publicaciones que hoy casi es imposible mantenerse al corriente de la bibliografía de cada área. En su libro, Waters lanzó un grito de alarma con estas palabras que cito: "Las humanidades", dijo, "están ahora en crisis porque muchas de las preocupaciones acerca de qué es lo que cuenta, que no es lo mismo que contar numéricamente, resultan absolutamente hostiles a las humanidades. La tendencia a mecanizar a la universidad ha demostrado ser algo letal para las humanidades en las últimas 3 décadas. A esta proliferación de obras que no aportan nada significativo al conocimiento, se sumó la radicación en las universidades de un metrónomo que le otorga prioridad a los resultados cuantitativos antes que a los cualitativos en la producción académica. En esta situación, el producto es lo que cuenta, o su recepción, no su utilidad para la humanidad. Esta enfermedad que registró Waters en Norteamérica se ha extendido a todos los países y centros académicos. En los análisis dedicados a esta crisis ha salido a la luz la tendencia de los gobiernos tecnócratas a fortalecer económica y políticamente las ciencias duras sobre las humanidades, tendencia que ha reducido progresivamente el presupuesto de las primeras, imponiéndoles un achicamiento de gran parte de sus áreas, actividades y profesorado. Por otra parte, ocurre que en la enseñanza básica, media y superior de nuestros días, en los programas académicos, en las instituciones dedicadas a la investigación y a la formación de nuevas generaciones y en los medios de información, el pasado ocupa cada vez más un espacio reducido, esquemático y banalizado. El presente, por el contrario, llena la mayor parte de los espacios educativos, científicos, técnicos, informativos y propagandísticos. Vivimos un presente globalizado, con el resultado de que la historia ha perdido su papel como ciencia de la diferencia y como instrumento de comprensión de la diversidad y pluralidad propias de las comunidades humanas. A estos desafíos debe agregarse una grave distorsión en el ejercicio de la profesión de historiador que se ha agudizado desde que esta disciplina adquirió rango académico y se institucionalizó en el currículum universitario y creó su propio mercado, los profesores y estudiantes de historia. Al adquirir este estatuto, y casi como una reacción pavloviana, los historiadores comenzaron a escribir para ellos mismos y su mercado cautivo, en un lenguaje abstruso que ellos llamaron científico, de manera que desde la segunda mitad del siglo XX, los historiadores profesionales se separaron del gran público que habían formado los historiadores clásicos y los ilustrados.
Este aislamiento y fragmentación concurren con la caída alarmante del ejercicio de la crítica y la autocrítica. El oscurantismo cultural no es un fenómeno que atañe únicamente a las universidades y a las humanidades. Es una deformación generalizada, como lo ha mostrado Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. En una entrevista de 2012 decía Vargas Llosa: junto a la frivolización hay un oscurantismo embustero que identifica la profundidad con la oscuridad y que ha llevado a la crítica a unos extremos de especialización que la pone totalmente al margen del ciudadano común y corriente. Hay niveles de especialización que son perfectamente explicables, pero a condición de que la especialidad no termine por dar la espalda al resto de la sociedad, porque entonces la cultura deja ya de impregnar al conjunto social. Otra circunstancia que ha modificado el trabajo del historiador tiene que ver con los acelerados cambios motivados por las computadoras y el Internet. Las nuevas formas de comunicación entre historiadores y el acceso a fuentes y libros antiguos, a códices con acercamientos extraordinarios y esas posibilidades extraordinarias de edición, transmisión al público, más las nuevas perspectivas pedagógicas, todo ello cambió los antiguos sistemas de investigar y de enseñar. A lo anterior hay que sumar el gran cambio experimentado entre la historia y el lector, pues la comunicación por medio del libro ha perdido el papel cuasi monopólico que disfrutaba desde la invención de la imprenta. Como explica Giovanni Levi, hoy en día otras formas de comunicación, como los medios masivos, son más rápidos, baratos y relevantes para transmitir conocimientos. La presión sobre las universidades y el sistema educativo se ha ensañado en las humanidades y las ciencias sociales. Se trata entonces de una política dirigida contra los antiguos valores democráticos y humanísticos, una política, nos dice Martha Nussbaum, vocada a producir generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y sufrimientos ajenos. Es un ataque contra los valores propios del pensamiento histórico y las humanidades. Frente a esos desafíos, debo destacar los grandes cambios experimentados por los practicantes de la historia. A través del examen cuidadoso de los vestigios históricos, sometiendo los testimonios a pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad, y atendiendo más al cómo y por qué ocurrieron los hechos, la historia se convirtió en un saber crítico, en un conocimiento positivo de la experiencia humana. Se estableció entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición de poder ser comprobada. Y Mark Bloch nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. En las últimas décadas, los historiadores de diversos países se preocuparon por hacer que la historia transitara de los asuntos particulares a los temas más amplios de desarrollo social. De este modo, la práctica de la historia se convirtió en un ejercicio crítico y desmistificador, en una empresa razonada de análisis, como decía y quería Mark Bloch.
La cercanía de la historia con las ciencias sociales fue el motor que transformó la escritura y el sentido de la historiografía. Los enfoques de las ciencias sociales, ya fueran de la escuela de los anales, marxistas o parsonianos, apoyaron una democratización de la historia que desde entonces incluyó a grandes sectores de la población y alentó el tránsito de la esfera política hacia el conjunto de la sociedad. En contra de estas posiciones, los historiadores afirmaron que todas las ciencias, incluida la historia, deberían proponer explicaciones causales. Este viraje, además de incluir a sectores de la población antes ignorados, le otorgó atención especial a las minorías étnicas, a las mujeres y a los sectores populares, y condujo a la aparición de nuevas formas de explicación y de narrativa. Para concluir, quiero recordar la función que la historia cumple en la formación del ciudadano. Si damos un salto a los tiempos remotos, desde los tiempos remotos a los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de esa gran corriente de la historia, de un proceso que se inició hace miles de años y por el que han transitado pueblos y civilizaciones distintos a los nuestros. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. Dice Eric Hobsbawm que el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación reproduce a sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí, dice, la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino de la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueron hechas y por lo tanto cómo deberían hacerse. Es decir, no podemos prever a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Al mismo tiempo que el conocimiento histórico da cuenta del desarrollo social de los seres humanos, nos acerca a los instrumentos que contribuyeron a fortificar los lazos sociales, la lengua, los rasgos étnicos, los patrones alimentarios, el territorio y su paisaje, las relaciones familiares, la organización política. Y así como el conocimiento histórico desvela los orígenes del pueblo, de la nación, cuando se practica con rigor, contribuye también a limpiar las telarañas tejidas por los mitos, por los nacionalismos, y hace de la historiografía un medio para liberarnos de las cargas ideológicas originadas en el pasado. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global sobre el desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. La formación de una conciencia ciudadana está en relación directa con la capacidad del individuo para interiorizar los derechos y deberes que sostienen al conjunto social, comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exige el conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. Por eso coincido con Antoine Prost, que dice: la historia, al explicar cómo se ha formado la nación, proporciona a los ciudadanos
los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos, concluye Prost. Podría entonces decirse que la lectura de la historia, como postula Mario Vargas Llosa para la buena literatura, es, dice, una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática de individuos libres, y que por lo mismo debería inculcarse en las familias desde la infancia y formar parte de todos los programas de educación como una disciplina básica. Si aceptamos estas consideraciones, tenemos que concluir que el historiador de hoy tiene las mismas tareas y responsabilidades que le heredaron sus antecesores, pero enfrenta otros desafíos. En primer lugar, hay un cambio en la relación entre la historia y el lector, porque la comunicación ha cambiado por los nuevos medios masivos. Además, por efecto de la globalización que vivimos, hoy predomina una concepción de la realidad y de la vida en sociedad que tiende a borrar las diferencias antropológicas y culturales que caracterizan a pueblos e individuos que conviven en un mismo país, en una misma región. Esta tendencia a la homogeneidad ha contribuido a convertir muchos libros de historia en constructores inadvertidos de una uniformidad de metas que hoy nos imponen los poderes fácticos y los medios masivos. Las transformaciones sociales, políticas y mediáticas de las últimas décadas también produjeron un cambio en los interlocutores tradicionales de la historia y de las ciencias sociales. Anteriormente, los principales destinatarios de los productos y servicios de las ciencias sociales eran los dirigentes políticos, los gobernantes, los líderes sociales, los medios de comunicación y los miembros de la academia. Hoy, sin embargo, los grandes protagonistas del cambio son la propia sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones informales, regionales y locales. Es decir, para mantener vivas y operativas las ciencias sociales, tenemos que vincularlas y muy estrechamente con su matriz, la sociedad. Tenemos que diseñar nuevas redes de comunicación con la sociedad y sus representantes efectivos. Se trata de grandes desafíos, es cierto. Sin embargo, debo decir que son desafíos que están en nuestras manos, en nuestras propias manos resolver, en las manos de los historiadores, de los practicantes de las ciencias sociales, de los maestros y de las instituciones académicas que educan y forman a nuestros jóvenes. La nueva generación de historiadores mexicanos ya dio los primeros pasos en este sentido, pues sus obras recientes aparecen imbuidas del espíritu de comunicar y socializar el conocimiento a un público más amplio. Al lado de esta propedéutica social, el historiador tiene una responsabilidad moral con el pasado, una responsabilidad resumida en las siguientes palabras de David Harlan. Dice Harlan: la única manera en que los historiadores podemos cumplir nuestra responsabilidad con los muertos es asegurar que sus obras no se pierdan en el olvido, es decir, rescatándolos del cementerio de los muertos. La mejor manera de respetar a los muertos es ayudarlos a hablar con los vivos.
Nuestros antecesores postularon que para combatir el aburrimiento que produce el conocimiento especializado, hay que saber contar bien una historia. Nuestra responsabilidad es con la historia viva, como lo llama el historiador William Cron. Nuestra función, dice, no es repetir el pasado, sin hacer uso de él para corregirlo y, si se puede, racionalizarlo para el uso común que del pasado hace la sociedad en general. Agradezco la muy honrosa invitación que me hicieron llegar el doctor Óscar Contreras, secretario de este consejo, y el doctor Alan Basay, coordinador de este congreso. Y los felicito porque las ciencias sociales están otra vez abiertas a pensar el país y a proponer nuevas soluciones para la encrucijada que hoy vivimos. Muchas gracias. Desafortunadamente empezamos tarde por los retrasos que ustedes ya enfatizaron bastante. Tenemos muy pocos minutos, así que unas cuantas preguntas nada más. Y para conducir esta parte de la sesión, dejo con ustedes a la doctora Cristina Púa, quien es coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ex secretaria ejecutiva de Comexo y una muy querida y muy productiva colega. Nos dicen que hay por aquí adelante un micrófono si alguien quiere venir ¿de aquel lado? Si alguien quiere venir a hacer la pregunta, si no, por favor, levantan la mano y la hacen fuerte. Solo les pedimos, por favor, que sean muy breves, que sean realmente preguntas y no ponencias a este congreso. Así que voy a tomar unas 2 o 3 preguntas. Allá atrás. Si nos dice su nombre fuerte. Alejandra López Tirado, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Usted considera que la literatura y la historia trabajando juntas podrían ayudar a concientizar a nuestros jóvenes sobre los problemas que estamos enfrentando en la actualidad? A ver, tomo 3 preguntas, Enrique, para ti. A ver, rápido. Dejamos que responda esto. Bueno, la joven que hizo la pregunta seguramente nació como todos nosotros en una familia y ahí aprendió que la historia es un relato, es un cuento y es un cuento bien contado. Desde siempre la historia ha estado unida a la literatura, a la poesía, a la narrativa, al mito. Las deformaciones que introdujo la propia institucionalización de la historia y el alejamiento de la institución y de los historiadores es lo que ha producido ese alejamiento entre la historia y el público general. Pero aquí, como lo saben todos los chiapanecos que están aquí presentes, Chiapas es un pueblo de narradores, de poetas, de contadores, y esa es la mejor manera que ha permitido conocer el pasado y heredarlo de generación en generación. Así que los historiadores profesionales no estamos haciendo más que copiar y volver a pensar esa manera de narrar que nació con el principio de la humanidad. Gracias, Luis Ignacio Román Morales, del ITESO en Guadalajara. Muchas gracias, doctor Flores
pregunta sobre un comentario sobre la importancia que pueda tener el análisis histórico para debatir las reformas estructurales que está haciendo el gobierno